Bien, los más comunes, ¿eh? Los más comunes. No me voy a adentrar en todos los métodos electroquímicos, de hecho son varios, son al menos más de tres. Pero aquí al menos vamos a tocar lo que sería voltametría cíclica y lineal, cuál es su importancia, algunos aspectos experimentales y los aspectos cinéticos de los cuales nosotros echamos mano para poder describir una reacción electroquímica. Ahora, también están los de corriente alterna. En los de corriente alterna pueden también entrar voltametría cíclica y lineal, sin embargo, el exponente o el que ejemplifica o el que representa la mayoría de los métodos electroquímicos de corriente alterna, el más habitual que podríamos nosotros encontrar al hablar de métodos electroquímicos en corriente alterna, está espectroscopía de electroquímica, espectroscopía de impedancia electroquímica. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los métodos electroquímicos de corriente directa y sus aspectos experimentales? Primero, nosotros hemos identificado que podemos tener una celda. Esa celda, desde que lo hemos venido platicando desde el primer parcial, pues involucra solamente dos electrodos. Esos dos electrodos que nosotros, ya sea que extraigamos energía del sistema o apliquemos energía al sistema, siempre tratará de alcanzar el equilibrio entre dos electrodos. Ese es el aspecto de utilizarlo en los sistemas electroquímicos. Pero cuando nosotros hablamos de celda electroquímica dentro de la parte de métodos electroquímicos, podemos utilizar la más común, la estándar, que es una celda electroquímica a 3 electrodos. Algunos por su geometría utilizan 4 electrodos, pero normalmente es utilizar el mismo principio de la celda electroquímica a 3 electrodos. Bien, una celda electroquímica, lo podemos observar en esta imagen, ¿sí? Es este que tenemos aquí, y que además cada uno de estos electrodos que están siendo conectados tiene un porqué. Eso se observa en el siguiente gráfico. Si nosotros vemos, este de aquí sería lo equivalente a tener este electrodo acá, ¿sí? Este sería mi electrodo de trabajo, ¿sí? En el cual yo puedo manipular el fenómeno, sea jugando con los fenómenos interfaciales, ¿no? Convección, difusión y migración, ¿ok? Entonces, normalmente estos electrodos, con tal de tener una área específica, los sumergimos en un aislante. En este caso está cubierto por una capa de un aislante que puede ser teflón. Normalmente el electrodo puede ser de carbón vítreo, ¿sí? Compacto, en el cual pues tiene una alta conductividad este electrodo y tiene un conductor electrónico externo, ¿no? El cual me permite hacer fluir los electrones, ya sea que este electrodo lo utilice como cátodo o como ánodo. Y de este lado donde está marcando en color azul, yo puedo depositar, si no es el caso de que necesite utilizar el electrodo de carbón vítreo, puedo utilizar ese electrodo de carbón vítreo como sustrato. Como sustrato, pues mi electrodo en el cual voy a depositar una tinta catalítica o voy a hacer crecer cúmulos de centros catalíticos activos por electrodeposición o pues, en forma de tinta lo voy a depositar aquí. ¿Sí? Pero evidentemente esa tinta que estoy colocando o esos cúmulos que estoy colocando, pues van a influir en corriente, va a haber una mayor influencia en corriente en comparación con el carbón vítreo. ¿Sí? Entonces, este es el electrodo de trabajo. Nosotros lo que hacemos es colocarlo por medio de un potenciostato y el potenciostato va a tener 3 salidas. Ya he mencionado el electrodo de trabajo, tendríamos nuestro contraelectrodo y tendríamos nuestro electrodo de referencia. Ese electrodo de referencia, ya lo hemos mencionado por ahí, podría ser el del hidrógeno, siempre y cuando estemos en medio ácido. ¿Ok? Bien. El contraelectrodo me sirve principalmente para medir la diferencia no la diferencia, sino más bien para captar la intensidad de corriente que pasa a través del sistema y evitar la polarización así del electrodo de referencia. Mientras que el electrodo de referencia
va a medir junto con el electrodo de trabajo la diferencia de voltaje, ¿sí? Entonces, entre este y este yo mido la corriente y entre este y este yo mido la diferencia de voltaje, ¿sí? Como bien lo mencioné, pues el diseño de una celda electroquímica a 3 electrodos puede también tener incluso una entrada para suministrar un gas, el cual pudiera saturar la solución, y al saturar esa solución, pues trato de eliminar principalmente el oxígeno para evitar reacciones con respecto al oxígeno disuelto en la solución. Entonces, yo puedo hacer girar este electrodo, por eso está ahí marcado como RDE, Rotating Disc Electrode. Es básicamente un electrodo de disco rotatorio y su principal función es tratar de observar si los fenómenos difusionales son importantes cuando llevamos a cabo una reacción electroquímica. Entonces, básicamente el arreglo es un arreglo a 3 electrodos, donde esos 3 electrodos es mi contraelectrodo, mi electrodo de referencia y mi electrodo de trabajo. Y eso lo podemos observar aquí, en cada una de las definiciones que ya acabo de mencionar previamente. El electrodo de trabajo es aquel en el que ocurre la reacción de interés, puede estar en el sentido de la reducción o en el sentido de la oxidación, ¿sí? Y estos 3 electrodos pueden ser conectados para extraer energía o para suministrar energía. Es el mismo principio que teníamos en un sistema electroquímico y un sistema galvánico. El electrodo de referencia se utiliza para medir el potencial de un electrodo y para controlar el potencial del electrodo de trabajo. Este electrodo de referencia, principalmente, como ya lo había mencionado en las clases anteriores, su potencial debe ser constante y no debe de variar con el tiempo. El contraelectrodo se usa para medir la corriente que pasa a través de él y del electrodo de trabajo, o sea que estos estarían conectados en serie, la corriente la mediría en serie, estarían conectados en paralelo, pero la corriente la mediría en serie. Y evita la polarización así del electrodo de referencia. En la mayoría de los casos, para evitar un poco el ruido, la superficie del contraelectrodo debe ser suficientemente grande comparada contra el electrodo de trabajo, ¿sí? En ese caso, estamos hablando de al menos de 3 a 4 veces mayor el área del contraelectrodo con respecto al electrodo de trabajo. Bien, esos son los aspectos experimentales muy importantes. Hay otros que tal vez no se mencionen dentro de la lámina, pero sí es importante indicar la limpieza de los electrodos, es importante, la limpieza de los utensilios que utilizamos también es importante, que nuestras soluciones no estén contaminadas porque pues los sistemas electroquímicos y principalmente la parte experimental es muy sensible a las impurezas. Estamos hablando de que podemos detectar corrientes del orden de por 10 a la menos 3 hasta por 10 a la menos 6, dependiendo del potenciostato que utilicemos, potenciostato galvanostato que utilicemos para controlar nuestro experimento. Entonces, si medimos cantidades de corriente muy, muy pequeñas, cualquier perturbación que exista en el medio, en la medición, va a ser debido pues, a los contaminantes que estén de manera extraordinaria en la solución. Y entre ellos estamos hablando, por ejemplo, de que el vidrio se pueda oxidar, corroer, por tener una solución muy, muy alcalina, o que nuestros electrodos se contaminen con los contaminantes propios que traiga la solución que utilicemos para hacer nuestro electrolit soporte. Dentro de la voltametría cíclica, nosotros vamos a considerar 3 parámetros importantes, o tal vez 3 definiciones importantes, más que parámetros. La corriente es función del potencial, sí, eso ya lo vimos con la ecuación de Bottle-Volmer. El potencial es función de la corriente, sí, lo podemos hacer, y eso principalmente se usa para tratar de evaluar el comportamiento de una pila. Y los fenómenos de transporte, ¿sí? Si es difusión, migración y convección. Entonces, el principio de la voltametría cíclica se basa básicamente en que nosotros vamos a tener
un potencial inicial en función del tiempo. Esta sería mi primera consideración, que voy a hacer el cambio, ¿sí? Como esto es una pendiente, estoy aquí, es una pendiente. Esta pendiente va a estar definida por la variación de cambio del potencial en función de quién, en función del tiempo, ¿sí? Entonces yo voy a poder definir aquí un punto inicial en el tiempo y un punto final en el tiempo. Esto nosotros lo denominamos como velocidad de barrido. Esto al extrapolarlo, porque esto es función del potencial, es potencial en función del tiempo. Si nosotros lo extrapolamos a intensidad en función del potencial, ¿sí? Yo voy a tener que en este punto inicial es 0, voy a empezar en un punto inicial de la curva y en función del potencial. Entonces, no le tomen ahorita mucha importancia a las acciones que me involucran aquí, ¿sí? No le tomen ahorita mucha importancia. Sin embargo, si yo inicio en este potencial inicial y continúo como lo indica la flecha, ¿sí? Me voy hacia potenciales, en este caso pudieran ser más negativos. ¿Por qué? Porque está yendo en el sentido de la reducción y el de abajo está en el sentido de la oxidación, ¿cierto? Entonces, si yo voy en un potencial más negativo, con corriente negativa, yo estaría observando un primer pico. ¿Por qué? Pues este pico estaría asociado a una reacción electroquímica. Y estaría yo deteniéndome en un punto en el cual estoy llegando al punto máximo de mi función, eh, el cual describe la velocidad de barrido, ¿sí? Cambio la polaridad, o sea que invierto esta pendiente, ahora en lugar de ser en un sentido positivo, lo puedo hacer en un sentido negativo, y cambio la polaridad de mi comportamiento. Ahora, aquí el punto sería otra vez E0, ¿sí? Al inicio era I final, E final, y regresaría yo al E0. En este caso, con base en esta forma en la cual estamos observando el comportamiento de la curva, podríamos decir que esta reacción es reversible y está ocurriendo sobre la superficie del electrodo de trabajo. Entonces, esto al hacerlo así, al empezar aquí, terminar en este primer punto y luego regresar y volver al primer potencial inicial, estaría yo haciendo un ciclo. Esto es un ciclo, ¿sí? Entonces, por eso el nombre de voltametría cíclica. Un ciclo es que termino en un potencial, empiezo en un potencial inicial hacia un potencial final y de ahí invierto la polaridad de los electrodos, ¿quiénes? Pues el electrodo de referencia y el electrodo de trabajo, y regreso al mismo potencial en el cual inicio. Entonces, yo tendría aquí ya esta característica, voltametría cíclica. Si solamente me voy desde este punto a este punto final, yo estoy hablando de que sería una voltametría lineal, ¿sí? Porque no estoy haciendo un ciclo. Entonces, voltametría cíclica es considerada la técnica principal para los electroquímicos. Esta técnica principal nos da pistas de la naturaleza, incluso de la superficie del material. Si yo no hago reaccionar algo que esté en mi electrolito y solamente estoy observando fenómenos redox asociados a la superficie, pues es una forma de caracterizar el material. Si yo ya coloco algo que es susceptible de reducirse u oxidarse en ese intervalo de potencial, estoy hablando en este intervalo, ¿sí? En este intervalo de potencial, pues entonces esa reacción es asociada a esa especie en solución sobre la superficie del electrodo. Por eso aquí es considerada como una técnica principal que nos da pistas de la naturaleza de la superficie antes de colocar la molécula de trabajo.
Entonces, cuáles son los principales picos que hay que analizar dentro de la voltametría cíclica? Bien, para poder dar una definición de sistemas reversibles, de sistemas irreversibles y cuasi irreversibles y del estudio de mecanismos de reacción, yo tengo que identificar cuáles son esos picos y qué suceden en cada uno de esos picos, ¿sí? Principalmente vamos a identificar aquí que esto es el potencial de pico anódico y que esto, si ustedes observan, ya me está marcando aquí un 0, ¿sí? Ya me está marcando aquí un 0, ¿sí? Entonces, esto de aquí es positivo y esto de acá es negativo. No importa tanto si el potencial es positivo o negativo, era lo que les comentaba en las clases pasadas, que lo que me define si una reacción es de reducción u de oxidación dentro de la parte experimental y hablando del gráfico corriente contra potencial, es básicamente la polaridad de la corriente, ¿sí? Entonces, del otro lado yo voy a tener un potencial de pico catódico y un potencial de pico anódico. Vean que aquí está indicando que hay una base que empieza en cero y que además de que esta base que empieza en cero hay un máximo. Si esto se llamaba potencial de pico anódico, esto se llama intensidad de pico anódico. Y de este lado, bueno, nosotros tratamos de extraer la parte de la línea base con base, ahora sí, vaya la redundancia, con base en, pues, en el comportamiento al momento del regreso. Extrapolo una línea con base en ese comportamiento y podría yo tomar que este punto hasta acá, sí, sería mi intensidad de pico catódico. La intensidad de pico medio, ¿sí? Esta intensidad de pico medio puede ser tanto en la parte superior o en la parte inferior, ¿sí? O sea, aquí, aquí o acá, ¿sí? Es básicamente la distancia media entre esta diferencia, esta intensidad de corriente, ¿sí? Desde la línea base hasta la intensidad de pico máxima que puede observarse de la reacción y justamente en la mitad estaría la intensidad de pico medio. Esa intensidad de pico medio me sirve para poder observar si hay un desplazamiento a la derecha, positivo, negativo, y va a depender de qué es lo que yo esté buscando de mi sistema. Si yo lo quiero un potencial más positivo, y eso me permitirá llevar a cabo reacciones antes de que ocurra esa reacción que se está observando, pues me conviene. Y si no, pues a lo mejor disminuir esa energía para que ahora suceda antes que cualquier otra. Va a depender de qué es lo que nosotros estemos buscando. Bien, con base en estas definiciones yo puedo dar una definición de que es un sistema reversible, ¿sí? Para el caso de los sistemas reversibles, si ustedes observan en esta figura, aquí tengo una molécula con un número de carbonos en ella. Y si ustedes alcanzan a apreciar estos picos que están aquí, que es para el carbono 60, ¿sí? Están asociados a una reacción reversible. Vean que este difiere con respecto a este, están muy cercanos, pero aquí ocurre otra reacción, ¿sí? Entonces, estos de aquí que están muy, muy cercanos, me describen específicamente esa reversibilidad. También ocurre con el del carbono 70, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está indicando esta diferencia? Bueno, que la diferencia del potencial de pico va a ser igual a el pico anódico menos el pico catódico, y esa igualdad pues no deberá de ser si la reacción es de transferencia de electrones de un electrón, si yo sustituyo Z igual a 1, pues debe de ser aproximadamente 0.059. Si es menor a 0.059, pues quiere decir que pues prácticamente esos picos, tanto anódico como catódico, son iguales en la misma posición.
Entonces, quiere decir que el sistema es reversible. Pero el que me discrimina si es reversible o cae en otra de las consideraciones es este punto 0,59. Si la reacción es de un electrón, transfiere un electrón, entonces la diferencia de pico anódico y catódico pues no deberá de ser mayor a punto 0,59. Si yo considero Z igual a 2, pues entonces va a ser la mitad de esto, ¿sí? En donde me está indicando que si es igual esa diferencia, pues es reversible el sistema. Ahora, la corriente de pico, normalmente no les describo de dónde sale esta ecuación, pero la intensidad de pico va a estar asociado a la siguiente expresión. ¿Sí? N es el número de electrones transferidos, A es el área, C es la concentración, D es el coeficiente de difusión y B es la velocidad de barrido. Vean cómo la intensidad de pico deberá ser una función de la velocidad de barrido elevado a la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, a la 1 medio. Entonces, la intensidad de pico para un sistema reversible, si toma en cuenta que la diferencia es cercana a 0.059, si uso de un electrón, puedo utilizar la ecuación de arriba para determinar cuántos electrones se transfieren si sé cuál es el coeficiente de difusión de esa especie en solución. ¿Sí? La concentración en el seno de la solución, el área del electrodo, ¿sí? Todo esto para determinar tan solo el número de electrones transferidos. ¿Sí? Preciso. ¿Alguna duda hasta aquí? Profesor, ¿podría volver a repetir lo del 0.059, que debe ser menor o algo así, lo de la reversibilidad? Sí, esta definición esta diferencia de potencial de pico es una que se ha definido como tal. Por ahí hay una ecuación la cual me describe por qué esa diferencia debe de ser igual a 0.059 entre z. Ese 0.059 sale aproximadamente de la pendiente de Tafel. Entonces, si esa diferencia de potenciales de pico es igual a esta diferencia de valor, ¿sí? Hay una transferencia de electrones de 1 siempre y cuando existe esa transferencia de electrones de 1. Si la transferencia de electrones son 2, pues serán 2 veces en 0.059 entre 2 veces. Esta forma arbitraria de decirlo nos da un parámetro para medir si es reversible o no es reversible la reacción. Mayor a ese valor quiere decir que el sistema no es reversible. Incluso nos define si es cuasi reversible. ¿Okay? Entonces, este parámetro, tómenlo como un parámetro discriminatorio para saber si los fenómenos que yo observe en voltametría cíclica, esos picos que están prácticamente uno del otro ligeramente separados, ¿sí? son responsables de una reacción reversible. ¿Sí? Entonces esta diferencia la tomamos tal cual, 0.059 entre el número de electrones transferidos. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Bien, para un sistema irreversible y cuasi reversible, vean que la ecuación ahora ha cambiado la corriente de pico. En este caso estamos teniendo un número de electrones totales y estamos teniendo un número de electrones en una reacción que nos da una velocidad más lenta, o sea, el paso determinante de la reacción. Los otros parámetros son iguales. Podríamos utilizar toda esta expresión, ¿sí? Para determinar la pendiente. Y de esa pendiente podríamos determinar si, con base en la diferencia, si es reversible, bueno, utilizaré una definición. Si no es reversible, es en el caso que estamos nosotros ahora observando. Vean que el potencial de pico ahora, su definición es completamente distinta. Nosotros por ahí tenemos el potencial a condiciones estándar, ese número de electrones que se transfiere en el paso determinante, más otros parámetros como la constante de equilibrio de condiciones estándar, el coeficiente de difusión,
y esta parte que está vinculada con la cinética, ¿sí? Entonces, para un sistema irreversible y cuasi irreversible, el sistema cuasi irreversible será el B y el sistema completamente irreversible será el A. ¿Por qué? Porque en el B yo estoy obteniendo una diferencia de voltaje mucho mayor al que me estaría indicando la diferencia de potencial de pico. Sin embargo, sí hay una asociación entre este pico y este otro. Eso lo podemos observar en función de la velocidad de barrido. Si yo ahora observo que tengo un pico y no observo nada en el regreso, pero más adelante, mucho más negativo, observo un pico, puedo ir jugando con el potencial límite. Me puedo detener aquí y regresar. Me puedo detener aquí y regresar. Me puedo detener hasta acá y regresar. Entonces, eso me dice si el sistema es irreversible o cuasi irreversible. Es lo mismo que ocurre acá. Si yo me detengo aquí, no ocurriría este. Si yo me voy para acá, es probablemente que esté observando un ligero incremento en el regreso y esté asociado este pico con este otro. Por eso es cuasi irreversible, no es reversible completamente. Esa es para la parte de sistemas irreversibles y cuasi irreversibles. Les vuelvo a comentar, las ecuaciones no se las deduzco porque no es la parte importante del curso, sino más bien que ustedes identifiquen que con obtener esa diferencia de potenciales de pico, podríamos nosotros definir si es un sistema reversible, irreversible o cuasi irreversible. El último, que es el cual involucra voltametría cíclica, son los mecanismos de reacción. Vean que en el ejemplo, en la parte superior A, nosotros tenemos el mismo comportamiento que habíamos observado con respecto al carbono 60 o al carbono 70, ¿sí? Esto está asociado, por ejemplo, a que si estoy obteniendo un sistema reversible, ¿sí? Completamente, y que este comportamiento de corriente-voltaje pareciera que es a espejo, ¿sí? Me da un espejo tanto en una misma característica con corriente positiva como con corriente negativa. En el siguiente caso, en el inciso B, vemos que hay un hombro antes del pico principal y que este pico principal pudiera ser asociado a este de aquí, ¿sí? Por su cercanía. Sin embargo, este pico con respecto a este otro pico es probable que no esté asociado hasta que nosotros no juguemos con ese potencial límite, ¿sí? Para observar si efectivamente está o no asociado con esa reacción electroquímica. Entonces, si no está asociado con esa reacción electroquímica, es muy probable que este pico sea el responsable de que aparezca este otro. O sea, aquí lo estoy oxidando y aquí lo estoy reduciendo en una primera etapa y probablemente aquí se está volviendo a reducir a transformarse a otra especie. Entonces, estos fenómenos electroquímicos, como bien se los mencioné, son superficiales. En el caso 3, pues efectivamente hay una imagen, tanto en la corriente positiva como en la corriente negativa, y puede ser que solamente sea una reacción de transferencia de electrones de un solo paso. O sea, aquí se oxida y aquí se vuelve a reducir. Los de acá podemos observar que ocurren reacciones ya sea en serie o en paralelo. Eso es lo que nos está indicando estos comportamientos corriente-voltaje. Como lo menciona ahí en verde, pues los diferentes procesos pueden suceder en paralelo o en serie, acopladas a la interfaz del electrodo-electrolito. Ahora, estos primeros estudios de mecanismo de reacción y con base en la voltametría cíclica, matemáticamente fueron primeramente desarrollados por Nicholson y Shane, los cuales identificaron algunos procesos interfaciales. Si nosotros jugáramos con la matemática de estos comportamientos electroquímicos, yo, por ejemplo, pudiera tratar de extraer la información, y aquí es donde juega un papel importante sus matemáticas, ¿sí? Esa sería la que está en color azul, sería el comportamiento para la primera reacción. Si esa reacción está
asociada o no, eso lo podríamos observar si jugamos con el potencial límite. Sin embargo, el otro comportamiento matemático me describiría ¿sí? la siguiente ecuación. E en color azul. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el que está en color negro sería la suma de las dos funciones o de los fenómenos electroquímicos que ocurre en rojo y en azul. Esto me permitiría extraer el potencial de pico medio, ¿sí? De esas ecuaciones, de esas reacciones y además la intensidad de pico, ¿sí? Esa intensidad de pico yo la puedo extraer deconvolucionando el comportamiento de la corriente potencial del experimento. Ahora, lo mismo puede ocurrir en el regreso. O sea, yo puedo tratar matemáticamente estos comportamientos de tal forma que pueda extraer mayor información. Sí, sin embargo, hay que recordar que aquí estamos eliminando todas las contribuciones de los fenómenos de transporte y solamente estamos dejando la reacción en la superficie del electrodo, que todo ocurre en la superficie del electrodo. Con base a Nichols and Shane, ellos podíamos nosotros identificar ¿sí? cuáles son esas reacciones. ¿Se acuerdan cuando hablé de los mecanismos para la reacción de evolución de hidrógeno y que en un sentido puede darme esa reacción y que en el otro sentido me podría dar la reacción de oxidación del hidrógeno? Entonces, esas formas de obtener, más bien de describir ese proceso, pueden ser colocados dentro de este comportamiento y así predecir cuál es la reacción determinante y cuál no. ¿Sí? Pues vamos a ver un pequeño ejemplo de eso. Ahora, yo les había comentado que efectivamente la voltametría cíclica me servía para caracterizar mis materiales. Esos materiales, por ejemplo, estoy hablando del platino. El platino es un excelente catalizador en catálisis, pero también es un excelente catalizador en electroquímica. Entonces, con base en esta característica del platino, nosotros podemos obtener una huella del material. Es indiscutible esa huella. Si yo cambio el material, le pongo paladio, le pongo oro, en el mismo medio ácido perclórico, voy a obtener otra característica completamente distinta. Es por ello que la caracterización electroquímica para materiales juega un papel importante, porque de esa manera puedo identificar qué material es, o puedo dilucidar en apoyo con la físico-química del mismo material. Entonces, aquí en el platino, nosotros podemos observar, primero que vamos a obtener varios picos cercanos al potencial cero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que indican estos picos? Bueno, en la mayoría de los casos, estos picos están asociados a zonas de absorción. Aquí es absorción y aquí es desorción, ¿sí? De los planos distintos que tiene el platino. Por acá, en este gráfico, observamos que hay una intensidad C identificada como un defecto del platino que no está asociado a ningún plano típico que respondería a la respuesta corriente-voltaje. Entonces, esto incluso además cambia en términos de quién. Pues cambia en términos del soporte, porque hay una interacción entre el centro catalítico y el soporte. Es por ello que esta densidad de corriente que ustedes observan, rojo, negro y azul, es distinta y está asociada un poco a qué? Está asociada un poco a la capacidad de conducir la electricidad y a los fenómenos interfaciales, hablando en términos de la doble capa eléctrica que les había mencionado, ¿sí? Esta doble capa eléctrica en el de TiO2 modificado con nitrio, en compósito con carbono, es menor comparado con los que están colocados ya sea en carbón o en carbón con TiO2, ¿sí? Es distinto la capacitancia. Entonces, hay dos fenómenos, tal vez sí lo mencioné, es muy probable que se lo haya mencionado, los fenómenos faradaicos y los fenómenos no faradaicos. Los fenómenos no faradaicos están asociados a procesos capacitivos, en donde se está vinculado a la carga de la doble capa, como se los mencioné alguna vez, y
Los procesos faradaicos están vinculados a las reacciones electroquímicas. ¿Por qué? Porque hay transferencia de electrones. De este lado nosotros podemos observar diferentes formas. En este caso, nosotros podemos observar en el lab que es esferas, ¿sí? Son esferas o cuasicristales, que los cuasicristales en el caso del platino son clústeres y se podrían confundir muy bien con una esfera. Es el mismo comportamiento y obtenemos este comportamiento en corriente voltaje en el intervalo de 0 a 0.65 aproximadamente. El B son cúbicos, son partículas cúbicas y vean cómo hay picos que se resaltan en comparación con las esféricas. El C son tetraedales, ¿sí? Y también se aprecian otros picos que no están vinculados a los mismos planos. Probablemente el 111 sí se observa, porque es el que se ve aquí en forma de panza, igual aquí, pero los otros son distintos. Y el último, que sería el D, es truncado, es un cubo truncado. Entonces, también hay otros defectos que pueden aparecer ahí levemente, pero siguen apareciendo, por ejemplo, el caso del 111. Esto nos sirve para caracterizar nuestros materiales e identificar si es platino, si es cobre, si es una aleación de platino cobre, si es una aleación de platino paladio, etcétera, etcétera. Pero siempre y cuando tengamos nosotros una referencia para comparar. No puedo decir ya que pongo ahí el metal y ya con tan solo ver la voltametría cíclica, yo ya observaré qué es lo que está ocurriendo. Antes de pasar a la siguiente slide, me permito también indicarles, esto que está en esta zona, yo les había dicho que es la zona de absorción del hidrógeno, ¿sí? O sea, los protones se absorben, pero la ecuación aproximadamente, si no estoy mal, la de Volmer, el protón se absorbe y el protón se desorbe. Sin embargo, de este lado, este pico está asociado a la absorción de OHs en la interfaz, que es muy pequeña, ¿sí? A pesar de que es en medio ácido, puedo tener aquí una ligera absorción de OHs, el cual evolucionaría a transformar hacia oxígeno. Ahora, esta absorción del OH en la superficie del centro catalítico se ve reflejado si no dejo que evolucione a oxígeno, o sea, que no vea burbujas, sino que lo detenga en 1.2 y me regrese. Y estaré observando aquí la transformación del óxido de platino hacia platino. O sea, estoy reconstruyendo la superficie al hacer el regreso, el barrido inverso de esta voltametría cíclica. Aquí yo absorbo OHs y aquí me quedo en óxido. ¿Sí? Entonces, al regreso, este óxido que ya se formó debido a que se absorbió el oxígeno, formó un enlace covalente, regresaría a su forma, o sea, se eliminaría de la superficie del platino porque lo estoy reduciendo a platino. O sea, paso de óxido de platino a platino. Y de acá, pues tenemos protones y estos se absorben en la superficie del platino y aquí se desorben. ¿Sí? Entonces, esas son las características o los fenómenos redox que ocurrirían sobre la superficie del platino. En paladio, en oro, en cobre, son similares, sin embargo que ese comportamiento es distinto. La aparición de esos picos puede ser a más altos voltajes o a menos voltajes, en comparación con el platino. ¿Dudas aquí? Profesor, Sí. ¿puede volver a explicar las zonas de absorción y desorción? Es que no me quedó muy claro. Esas zonas de absorción y desorción están vinculadas con los mecanismos de reacción que mencioné que ocurren dentro de una pila de combustible. Esta, ¿no? En donde les había mencionado que la reacción si yo voy de este punto a este punto, estaría ocurriendo la reacción de oxidación del hidrógeno. Si voy de este
de este punto ahora hacia abajo estaría ocurriendo la de evolución de hidrógeno. En el sentido de la oxidación del hidrógeno estaría ocurriendo, por ejemplo, la del Volmer, la reacción de Volmer, en donde yo tengo protones, ¿sí? Si voy en el sentido de la reacción de evolución de hidrógeno, yo tendría protones en solución, el cual consume un electrón y tenemos un centro catalítico activo. Ahí es donde este protón se absorbe y es esa zona en la cual mencionaba. La zona de desorción ahora es que en lugar de ir en este sentido, irá en el otro sentido, ¿sí? De los protones absorbidos pasaría a protones en solución. Es por eso que yo había básicamente colocado en esta diapositiva aquí justamente yo había colocado que aquí esta reacción ocurría, el protón se absorbe sobre el sitio catalítico, aquí se absorbe y en el regreso al hacer el sentido inverso, el centro catalítico que ahora forme como platino ion protón, al regreso se disuelve. Esas son las zonas de absorción-desorción del hidrógeno cercanos a cero, en el intervalo, de acuerdo a esta voltametría cíclica, en el intervalo de 0.0 a 0.4. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Bien, la voltametría cíclica también me permite evaluar esos materiales para una reacción de interés. En el caso del slide que tengo colocado aquí, perdón, de las figuras que tengo colocado aquí, yo reacciono o llevo a cabo la reacción de reducción del oxígeno para formar agua. Y este comportamiento electroquímico lo puedo transformar en un comportamiento de voltaje en términos de la densidad de corriente. Esa densidad de corriente en escala logarítmica. Entonces estoy hablando de que voy a ver mecanismos de reacción. Y vean que estos comportamientos son similares, o sea, la pendiente es similar, es desplazado sí a la derecha, pero la pendiente es similar en los tres electrodos. Lo que está ocurriendo o lo que indica es que los mecanismos interfaciales son los mismos, ¿sí? Si la pendiente hubiera cambiado, sería otro el mecanismo. Entonces, esto me permite evaluar la masa activa y la superficie activa de mis catalizadores y poder diseñar mejores materiales para una reacción de interés. La reacción de interés aquí era la reacción de reducción de oxígeno. Del otro lado, estamos observando la reacción de reducción del óxido nítrico. Vean que a pesar de que yo hago primero un intento de reducirlo en el sentido negativo y después voy a cambiar la polaridad de mis electrodos, vuelvo a observar una corriente de reducción. Quiere decir que este pico sigue asociado a los fenómenos que ocurrieron aquí y por lo tanto estas especies se siguen reduciendo aun cuando yo hago el regreso de la voltametría cíclica. Entonces, en términos del material, pues en este caso yo tengo platino y en términos del mismo material, ahora modifico ese platino sobre el soporte y obtengo aproximadamente comportamientos similares, ¿sí? Similares, pero no en corriente, uno es mayor que otro. Entonces, vean que este probablemente está consumiendo la cantidad de óxido nítrico en un mismo paso y aquí disminuye en comparación con el platino puro. O sea, este óxido de titanio probablemente está funcionando como un cocatalizador, ¿sí? Si está cercano a la molécula de platino o al clúster de platino. Entonces, la voltametría cíclica incluso me permite determinar si ese material será bueno para reducir u oxidar una especie de interés. ¿Sí? Esto nos lleva a poder dilucidar mecanismos de reacción. El siguiente paso es ver los métodos electroquímicos a corriente alterna. Bueno, yo les había mencionado que voltametría cíclica y lineal también pueden ser utilizados en corriente alterna. Sin embargo, acá el mayor ejemplo de corriente alterna y la aplicación que podamos obtener de ella es la de impedancia
espectroscopía de impedancia electroquímica. En espectroscopía de impedancia electroquímica nosotros jugamos con la frecuencia y, por ejemplo, para medir propiedades dieléctricas en función de la frecuencia, vean que yo puedo medir los iones, este comportamiento iónico, puedo mover el momento dipolar de una molécula, puedo mover la vibración de esa molécula, de ese enlace, y puedo también incluso sensibilizar una molécula con esa misma frecuencia, o sea, excitarlo. Y con base en este comportamiento, así como estamos en términos de frecuencia, a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, en términos de corriente y voltaje, ahí aplico una función que dependa de la frecuencia? Bien, lo primero que se hace es que en corriente directa se busca una zona no capacitiva, sino se busca una zona en donde haya un fenómeno de transferencia de campo, un proceso faradaico. Entonces, aquí en este punto ya hay un incremento de corriente y aquí en este punto estamos hablando de que es cercano a cero. Este es el comportamiento de corriente contra voltaje. Con base en este comportamiento, ¿sí? Si yo ahora hago que sea sinusoidal esta perturbación, va a haber un comportamiento sinusoidal en la perturbación del voltaje, ¿sí? Esto de acuerdo a la ecuación de, de la ley de Ohm, nosotros teníamos que intensidad era igual a voltaje sobre resistencia. Sin embargo, si yo ahora a este comportamiento de aquí despejo la resistencia y hago voltaje entre intensidad, y además hago que este comportamiento sinusoidal se vuelva en términos de la frecuencia, pues esta R pues ya no será R sino Z en términos de la frecuencia. Y aquí era lo que yo les comentaba en una de las clases, en donde si tuviéramos ese comportamiento, ¿sí? Este voltaje sería sinusoidal y esta intensidad sería sinusoidal. Entonces yo estoy hablando aquí de la impedancia. Esta impedancia tendrá una impedancia real más una impedancia imaginaria. O sea, es un número complejo. Y ahí es donde salen a relucir sus matemáticas para sistemas complejos. En el diagrama que está en la parte superior, ¿sí? Yo tengo imaginaria, esos son los puntos que están colocando ahí, negativo, con respecto a la z real, es esta z prima, ¿sí? Hay diferentes formas. Una es colocándole este prima y biprima para identificar quién es la imaginaria y quién es la real, y la otra pues es simplemente aquí colocar zr y acá menos zj. Sin embargo, aquí entra en juego muy importante las coordenadas polares. En este gráfico, bueno, podemos observar que sí hay un comportamiento que depende, y este comportamiento pues es un semicírculo, ¿sí? Si nosotros hacemos un zoom, observaremos que aquí hay un ligero comportamiento lineal y de ahí hay una inflexión que cambia el fenómeno. Este de aquí pudiera estar asociado a otro fenómeno, y si el ángulo entre Z imaginaria y Z real es cercano a 45 grados, entonces es un fenómeno de difusión. Si no es así, pues es otra reacción que está ocurriendo de manera interfacial. O puede ser asociado a las propiedades del catalizador, si es poroso, si es nanométrico. Entonces, hay mucha información que se puede extraer de impedancia, incluso hasta el espesor de la capa, en el caso de si se forman óxidos en la superficie, y eso tiene que ver mucho con corrosión. Entonces, esto de aquí, este comportamiento de aquí, ya se puede asociar a un circuito eléctrico equivalente. En este caso, si solamente considero un semicírculo que empieza sobre cercano al origen, ¿sí? Cercano al origen, y de ahí hago este semicírculo, este comportamiento estaría asociado a una resistencia en
serie con una resistencia, con un capacitor en paralelo. Esto de aquí se llama un elemento de Boyle. Un elemento de Boyle corresponde a tener una resistencia en paralelo con un capacitor y lo demás pues está en serie con, o sea, este elemento de Boyle está en serie con una resistencia. Esto es asociado a un fenómeno en donde ocurre un proceso faranático. Esta resistencia de aquí, lo habíamos dicho nosotros desde la parte del primer parcial, a altas frecuencias, vean que no lo mencioné, pero las altas frecuencias están en esta zona y van de altas frecuencias a bajas frecuencias. Entonces, si a altas frecuencias, ustedes recordarán que esos fenómenos eran asociados a la conducción de quién. O sea, resistencia era debida a quién. A altas frecuencias. Se quebraron la cabeza con recordar con respecto a la conductividad. A ver, muchachos. ¿Lo puedo volver a repetir, profe, por favor? Sí, esa resistencia 1, ¿a quién está asociado con base en lo que vimos en el primer parcial? Y hablando propiamente de la conductividad. ¿Qué medíamos en conductividad? ¿Qué es lo que medíamos con el conductímetro? La resistencia de la solución, ¿no? Entonces, ¿esa resistencia a altas frecuencias de quién es? ¿Sería del electrolito? Exactamente, entonces, como en impedancia yo empiezo a altas frecuencias, esa primera resistencia está asociado a quién. Vuelvo a decir. Pues al electrolito. Exactamente. Entonces, la resistencia 2 que está haciendo, que estoy colocando ahora, asociado a esto aquí al elemento de Boyle, y el cual pudiera aparecer aquí en este punto, si solamente elimino esta contribución, o sea, esto que está encerrado en el círculo, yo nada me quedo desde el punto verde hasta este punto, ¿sí? Entonces, este segundo punto, este de aquí, esta distancia de aquí hasta acá, va a estar asociado a una resistencia 2. Esa resistencia 2, como lo acabo de mencionar, este elemento o el circuito eléctrico equivalente está asociado a un proceso faradaico. Entonces, el elemento de Boyle me está describiendo la resistencia a qué. Esto está vinculado con la doble capa eléctrica. ¿Qué es lo que ocurría cuando la especie llegaba a la capa interna de Helmholtz o se quedaba en la capa externa de Helmholtz? ¿Qué ocurría ahí, chicos? Entonces, esa resistencia que estoy ahí observando es asociado a la transferencia de qué? De electrones. Exactamente. Entonces, si yo solamente voy a observar una especie oxidada más en electrones y me da una especie reducida, esta resistencia está asociada a esta transferencia de electrones, esta resistencia de aquí. Y este fenómeno capacitivo está asociado a ¿qué? A esos fenómenos capacitivos en donde el describir ese fenómeno es como tener dos placas en un capacitor. Voy cargando el capacitor. O sea, se están acumulando las especies oxidadas en la doble capa y una vez que he sobrepasado esa energía, ahora esa energía se transfiere y hay una resistencia a esa transferencia de electrones. Por eso estos dos fenómenos están en paralelo y no en serie. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nos indica espectroscopía electroquímica o espectroscopía de impedancia electroquímica. Nos ayuda a determinar mecanismos de reacción que con tan solo la ecuación de Bottle-Volmer nos hallamos pelotas. Y no siempre, fíjense bien, no siempre el modelo es representativo del proceso. Vean aquí,
aquí en este diagrama me está colocando sí una resistencia o un elemento de void, pero aquí está cambiando el capacitor por un elemento constante de fase. O sea, este se comporta como un capacitor siempre y cuando un parámetro que describe este comportamiento, alfa, aquí no es alfa de transferencia de carga de electrones, es igual a 1. Si esta alfa es igual a 1, es un capacitor. Si es diferente de 1, pues es un elemento constante de fase. Y después está asociado con otro proceso. No se alcanza a apreciar aquí, pero esta ZW que marca, ahí se lo pueden ver, esta ZW que se marca aquí, está asociado a un elemento de Warburg. Ese elemento de Warburg es la zona de difusión. Hay un proceso de difusión en serie con la resistencia a la transferencia de electrones y el elemento constante de fase. Entonces, eso me permite tener una descripción del fenómeno que ocurre en dónde. En este potencial que definí yo aquí. ¿Sí? Por razón. Y que a su vez está asociado a quién? A esto. Okay. Impedancia es complejo, pero trato de transmitirles qué información nos da impedancia. En el caso de que nosotros quisiéramos caracterizar nuestro potenciostato, podemos utilizar un elemento de un circuito de elementos pasivos, que es normalmente lo que hacemos para poder ejemplificar los fenómenos que ocurren en la interfaz. Entonces, yo aquí tengo una resistencia, ¿sí? Una resistencia arbitraria, la coloqué, es de 500 ohms, y tengo dos elementos de void, la resistencia 2 y la resistencia 3, aproximadamente tienen 1 kilowatt y 3.57, perdón, kilo ohms y 3.57 kilo ohms, ¿sí? Vean que al tener esto, yo voy a colocar aquí una terminal del potenciostato y aquí voy a colocar las otras dos terminales del potenciostato, porque como normalmente los potenciostatos traen para poderlo medir a 3 electrodos, yo tengo que conectar el electrodo de referencia y el contraelectrodo en un mismo punto, y en el otro punto tengo que colocar el electrodo de trabajo. Es la manera en cómo yo puedo conectar este circuito eléctrico al potenciostato, con dos electrodos. Entonces, al hacer pasar o al hacerlo en función de la frecuencia a un potencial y hay una corriente dada, pues voy a tener este comportamiento. Vean lo que está en lo que está en bolitas. Igual, esto es Z real con respecto a la frecuencia y aquí Z imaginaria con respecto a la frecuencia. Entonces, de esto lo que puedo observar es que si yo sé cuál es el comportamiento o el circuito eléctrico equivalente que describe este fenómeno, pues voy a poder hacer un ajuste, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al hacer este ajuste, puedo calcular el error relativo, el experimental menos el modelo, entre el modelo, ¿sí? Es lo que está encerrado en bolitas, lo que describe las bolitas, ¿sí? Las bolitas para la parte real y para la parte imaginaria en función de la frecuencia, y estos términos que tengan color rojo, pues es el límite superior e inferior, pero tomando en cuenta una simulación que se llama simulación de Monte Carlo. Entonces, esto me permite definir 3 tipos de errores, el cual está asociado al equipo, el cual está asociado a la reacción y el cual está asociado al oscilador, al que me varía la frecuencia, ¿sí? También la electroquímica me permite identificar dentro de caracterización de materiales cómo varía esa resistencia en el grano. Fíjense que aquí me está marcando, si yo colocara un punto acá y un punto acá de conexión, pudiera medir ese flujo de electrones en términos de su resistencia, ¿sí? Dentro de este grano. Y esa resistencia 1 es este. Puedo también saber
cuál sería la resistencia en los límites de grano, y como los granos no son perfectos, siempre va a haber un espacio. Entonces este espacio es un capacitor. Pues todo eso lo puedo definir con base en impedancia, y es factible de extraer esa información, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de materiales tratados con hidrógeno y aire, observamos que esta característica, vean si es un semicírculo, acá cambia, y hay otros fenómenos que puedan ocurrir, que no están asociados a un elemento de Voigt en serie con una resistencia. Es la celda que se utilizó para medir, es para conductividad, por ejemplo, de polvos. Y se me pasó la última figura. Sí. Entonces, electroquímica y los métodos electroquímicos, ¿sí? son formas de extraer información de la parte experimental, pero combinan técnicas o análisis para entender la naturaleza del material y o mecanismos de reacción. Aquí solamente estoy diciendo que tenemos impedancia electroquímica, pero nada me impide tener un electrodo que lleve a cabo un proceso faradaico y el producto de esa reacción lo pueda detectar, por ejemplo, con masas, con un espectrómetro de masas, con un cromatógrafo de gases también, lo puedo acoplar a otra técnica analítica, que pueda ser Raman, que pueda ser de UV-Vis, que pueda ser espectroscopía infrarroja. Todo eso puede ser acoplado, y vean cómo el combinar métodos de análisis cualitativo o cuantitativo con respecto a la electroquímica se vuelve una herramienta mucho más poderosa. Bien, en la parte de cinética, termino de escribir esto, y la clase que viene ya nos quedamos básicamente en los fenómenos, en los circuitos eléctricos equivalentes, y hacemos un ejercicio de determinar la eficiencia termodinámica a condiciones estándar. Pero vean, para la parte de cinética, tan solo voy a tomar en cuenta la reacción de Volmer y la reacción de Tafel para el electrodo de hidrógeno. Entonces, en esta reacción nosotros vamos a tener la reacción de Tafel, ¿sí? La 1, la reacción de Tafel sería que el hidrógeno más dos centros activos, lo coloco en asterisco, me daría dos protones absorbidos. Ese punto como radical es un hidrógeno absorbido. Entonces esta reacción la conocemos como Tafel, ¿verdad? Entonces, y la reacción 2 sería la reacción de Volmer. La reacción de Volmer me indica que sería dos protones absorbidos, y esa desorción me daría dos protones en solución más dos centros catalíticos más dos electrones. Esta es la de Volmer. ¿Sí? ¿Por qué les paso porque vamos a hacer esta pequeña deducción? Porque cuando apliquemos la ecuación de Bottel-Volmer, nos daremos cuenta que hay dos casos que resolver aquí, y simplemente es tomar en cuenta quién es el paso determinante de la reacción, quién es el segundo que va de forma rápida, y vamos a deducirlo de la siguiente forma, ¿no? Vamos a empezar con respecto a la reacción 1. Si la reacción 1 fuera la predominante, nosotros tendríamos, con base en la ecuación de Bottel-Volmer, la siguiente expresión. Sería intensidad 1, porque está asociada a la intensidad, a la ecuación 1, sería 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque la de Volmer debería de ocurrir y se transfieren 2 electrones, mientras que en la de Tafel simplemente es una desorción. Entonces tendríamos 2 veces la constante de Faraday por K1, que es en el sentido
en este sentido en el cual se está llevando a cabo, ¿sí? De desaparición de hidrógeno a formar dos radicales de hidrógeno. Entonces tendríamos la concentración del hidrógeno multiplicado por la concentración de la superficie, o dicho propiamente del asterisco, ¿sí? Del centro catalítico. Ahora esto menos 2 veces Faraday por la constante en el sentido inverso, y aquí solamente está la del protón elevado al cuadrado. Si esta reacción llegara al equilibrio, nosotros tendríamos que I1, 0 se transformaría en 2FK1, C2 por la concentración de los sitios activos, y esto a su vez es igual a 2 veces K menos 1 por la concentración del hidrógeno elevada al cuadrado. Ahora, esto me permitiría definir también otras variables. Si ustedes se acuerdan de catálisis, la concentración de los protones absorbidos será igual a esta fracción multiplicando por la concentración de los sitios activos. Y la concentración de los sitios activos sería igual a ¿qué? A 1 menos esta teta, ¿sí? Por la concentración de la superficie. Entonces, dicho esto propiamente, la ecuación 1 sería igual a ¿qué? A 1 intensidad 0 que multiplica la concentración de hidrógeno entre la concentración del hidrógeno, ¿en dónde? En el seno de la solución, ¿sí? Y esto estaría multiplicando a su vez 1 menos teta entre 1 menos teta 0 elevado al cuadrado. Vean que esta parte que estoy escribiendo es esta porción que tengo aquí, y que la definición de I0 pues toma esta definición, y para poder yo considerar que al multiplicar este por este me quedará precisamente la definición de la primera reacción de esta ecuación. Esta ecuación no. Perdón, esta es la ecuación 3. Y este sería la 4. ¿Ok? Entonces, menos del otro lado quedaría teta menos teta 0 elevado al cuadrado. Esta sería nuestra primera ecuación si tomo como base la ecuación de Tafel. Vean que la corriente va a depender de cuánta capa se forma en la superficie del electrodo. Ahora, en términos de la ecuación 2, esta ecuación 2 sería con base también en la de ecuación de Bottle-Volmer, donde sí se transfieren electrones, quedaría especificado de la siguiente forma. ¿Por qué sería teta? Pues porque está de ese lado la especie que se está reduciendo en ese sentido, pues en ese camino, menos por E elevado a la menos alfa Fn. Aquí el número de electrones es 1 porque principalmente la reacción inicial es un radical de hidrógeno forma un protón de hidrógeno con un centro catalítico y un electrón transferido. Por eso es 1. Y del otro lado sería 1 menos teta entre 1 menos teta 0. Todo esto multiplica 1 menos alfa F por eta. Recuerden que esta eta es la sobretensión y es potencial menos el potencial a condiciones estándar. Bien, como el fenómeno ocurre que esa intensidad de corriente que pasa a través del sistema está asociado a la reacción de Volmer, pues la intensidad total será igual a la intensidad 2.
Y en condiciones de estado estacionario, como todo tiene que tener el estado estacionario, tendríamos en estado estacionario tendríamos que I es igual a I2, por lo que les acabo de comentar, y también I1 igual a I2. Además de que la concentración del hidrógeno con respecto a la concentración del hidrógeno en el seno serían iguales. Entonces, esta igualdad estaría asociada a la siguiente. Nos quedaría I, 0 multiplica a la concentración del hidrógeno entre la concentración del hidrógeno en la superficie 1 menos teta entre 1 menos eta elevado al cuadrado menos teta entre teta 0 elevado al cuadrado, y esto es igual a I2 0 que multiplica aquí a teta entre teta 0 por E a la menos alfa F eta menos 1 menos teta entre 1 menos teta 0 que multiplica a E a la 1 menos alfa. Y es donde yo les decía la importancia de tener esta ecuación. Este es el camino largo, lo siento, el camino largo de tener esas consideraciones. Pero las consideraciones principales ahora vendrían en, por ejemplo, si la intensidad I0 es mayor a la intensidad 2,0 y si la intensidad 2,0 es mayor que la intensidad I1,0. Si la intensidad 1,0 es mayor a la intensidad 2,0, nosotros llegaríamos a la siguiente expresión. Voy a poner este punto y con otro color. Si I0 es mayor a I2,0, estamos diciendo que el fenómeno, la reacción determinante es la de Tafel. Nosotros llegaríamos a deducir que la intensidad sería igual a la intensidad 2,0 que multiplica a E alfa n eta menos, esto es menos, perdón, a E a la 1 menos alfa F por eta. Eso es si I0 fuera mayor a I2,0. O sea que el paso determinante de la reacción fuera la de Tafel. Si el paso determinante de la reacción fuera la otra reacción, nosotros estaríamos llegando a una ecuación un poco más compleja. ¿Sí? Y esa ecuación un poco más compleja ¿sí? Si I2 es mayor que I1, nosotros estaremos llegando a que la intensidad es igual a intensidad I0 que multiplica a ¿quién? Un momento. Una expresión en donde 1 menos E es elevado a la menos 2 F por eta entre 1 menos teta 0 más teta 0 elevado a la E a la menos F por eta. Y esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Vean que esta ecuación se vuelve un poco más compleja si tomamos en cuenta que el paso determinante es la reacción de Volmer o el paso determinante es la reacción de Tafel. Normalmente esto nos ayuda a determinar, en dado caso, cuál sería la corriente, cuál sería el fenómeno de cuál sería el coeficiente de transferencia de carga que pasa a través del mismo, y tomando en cuenta esa definición de absorción que ustedes observaron o que ustedes analizaron en catálisis. Normalmente cuando nosotros tenemos que la reacción es la reacción de transferencia de electrones
lenta, o sea, que solamente ocurra la de Tafel, tendríamos una pendiente de Tafel. Esa pendiente de Tafel sería E entre el logaritmo natural, ¿sí?, de la intensidad. Esta pendiente estaría asociado a 0.118 volts por década. Y esta parte está definida como, esta pendiente de Tafel es 2 por 2.303 en términos logarítmicos, RT entre F. Eso implica que la de aquí se elimina y sería logaritmo de base 10. ¿Sí? Esto es aproximadamente 0.118 voltios. Y si hay una combinación de la de Volmer con la de Tafel, esta pendiente, esta sí está. Y esta sí es Volmer, sería aproximadamente igual a 2.303 RT entre F igual a 0.03 voltios. Entonces, esto que acabo yo de tratar de explicarles fue descrito en el libro del Castellan en 1983. Vean. Ahora lo que podemos hacer para tratar de definir quién es el paso determinante, quién es de una manera más simple, una manera más fácil, necesitamos identificar cuántos electrones se transfieren antes del paso determinante y cuántos después. Y cuántos electrones se están transfiriendo dentro de la reacción determinante. Eso por ahí fue descrito por Fletcher en el 2010 y nos ayuda a determinar diferentes mecanismos de reacción tan solo haciendo el análisis de estas reacciones de Volmer con Tafel, de Volmer con Herovsky o Herovsky con Tafel. Entonces, esta parte sí se vuelve un poco más compleja. Sin embargo, una vez entendiendo y trayendo a colación lo que nosotros observamos dentro de la catálisis y su definición de las capas que se forman de absorción de un gas, podríamos describir completamente qué es lo que ocurre cuando yo aplico una diferencia de voltaje y absorbo un gas en la interfaz, o sea, en la capa interna de Helmholtz de la doble capa eléctrica. Y esto es muy interesante, ¿eh? Esto puede ocurrir tanto en platino como en hidrógeno, perdón, con respecto a mercurio, con respecto a plata, con respecto a cobre. Incluso paladio exhiben el mismo tipo de pendiente, ¿sí? Entonces, esta parte sí tómenla muy en cuenta a la hora de tratar de analizar la ecuación de Bottle-Volmer en términos de absorción. Hay diferentes fenómenos de absorción. ¿Qué me puede decir cuáles son esos diferentes fenómenos de absorción que pueden ocurrir? O expresiones matemáticas o mecanismos de absorción que son los mismos que observaron en catálisis. ¿Alguien me puede decir cuáles son? Había uno que se llamaba Eli Radiel o Radiel, algo así. Ajá. Hay uno que se llama Langmuir y había otro que se empezaba con F. Tebet. El área BED es el proceso para determinar los sitios, la densidad de sitios activos. ¿No era el de Flory Huggins o Ajá. Higgins? Ajá. Son como, si mal no recuerdo, son como 3. Estaba Langmuir. Freundlich es el otro. Las isotermas de Langmuir, las isotermas de Freundlich. Y no me acuerdo del tercero. El tercero no es el de Eli Riddle.
Ajá. El mecanismo del reader. Es probable, déjenme verificarlo también. Bueno, eso tal vez podría quedar de tarea. Sin embargo, acuérdense que hay fenómenos de fisisorción y quimisorción, y esos fenómenos de fisisorción y quimisorción están asociados a diferentes mecanismos de reacción. Entre ellos puede estar el de Langmuir, el de Flumlich, no sé ahorita cómo pronunciárselos, pero son esos mecanismos de absorción que están involucrados en los procesos cinéticos, en donde esa especie se absorbe sobre la superficie, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque nosotros en un mecanismo electroquímico puede ocurrir un fenómeno de absorción, y ahí ese fenómeno de absorción no es un mecanismo de fisisorción. Recuerden porque el mecanismo de fisisorción está vinculado a las fuerzas de Van der Waals, mientras que la quimisorción, en catálisis heterogénea, pues hay una química de coordinación. Me describe una química de coordinación, y esos catalizadores pues pueden interaccionar formando un enlace con la especie. Recuerden que yo había mencionado que en la doble capa eléctrica ocurrían dos fenómenos de transferencia de electrones, uno que era un enlace covalente y el otro que era no covalente. Entonces, si se acerca a la superficie del electrodo y se transfieren electrones, pero queda sobre la capa externa de Helmholtz, eso está vinculado a un fenómeno de absorción. Y si forma un enlace covalente, está vinculado a quimisorción. ¿Sí queda claro? Esto tal vez ustedes ahorita lo verán muy, muy difícil, pero de verdad ya cuando uno empieza a tratar la matemática de estos fenómenos de absorción, estos fenómenos de absorción nos describen qué es lo que ocurre principalmente en una reacción electroquímica en donde el fenómeno de transferencia pues no está asociado a la reacción de reducción de especies sobre la superficie, sino que esa reacción está asociada a que reacciona con otra especie en la misma zona y forma un producto. Entonces no es un fenómeno de transferencia de electrones que propiamente fueran obtenidos de la superficie del electrodo, sino más bien hay una reacción química. Entonces, esa reacción química pudiera estar vinculado, ahora sí, a lo que yo les acababa de mencionar dentro de los métodos electroquímicos. Yo puedo tener una reacción química acoplada, a una reacción electroquímica. ¿Qué quiere decir con que esté acoplada? Pues quiere decir que van a pasar en serie. Y en el caso de lo que yo estoy observando aquí, es un fenómeno de absorción acoplado a un proceso electroquímico en la parte del hidrógeno. Pero eso no me implica nada decir que, por ejemplo, A forme B en la interfaz y B más N electrones forme C. ¿Sí? Esa es lo más complejo de la ecuación de Botel-Volmer. El tratar de identificar cuál es la reacción que es el paso determinante. Y con base en ese paso determinante, podríamos nosotros describir una ecuación. Déjenme para mostrarles ese artículo. Déjenme buscarlo. Sí, vean cómo en esta ecuación se describe que hay pasos anteriores a él, ¿sí? Paso 1, paso 2, paso NP, antes del paso determinante de reacción, y después paso 1, pospaso 2, pospaso 3. Y aquí nos están definiendo una nueva
o más bien hay una nueva definición de la transferencia, del coeficiente de transferencia de carga. Esa definición de coeficiente de transferencia de carga está vinculado a el número de electrones que ocurren antes del paso determinante y el número de electrones que ocurren dentro del paso determinante. ¿Sí? NP. Para el otro, NR es después del paso determinante y NQ es en el paso determinante. ¿Sí? Y de esta manera ellos logran identificar diferentes tipos de mecanismos con base en la pendiente de Tafel. Eso es lo interesante de poder manipular la ecuación de Bottle-Volmer, porque la ecuación de Bottle-Volmer me puede describir ese mecanismo de cinético electroquímico. ¿Sí? Vean aquí que una reacción química, electroquímica, una reacción química, electroquímica y de difusión, y así sucesivamente, ¿no? Una electroquímica y química, y eso está vinculado a, pues, a los fenómenos de transferencia de carga de los electrones. Lo que nosotros estamos viendo, básicamente, es solamente el inicio. No llegamos más allá, no llegamos ni incluso a ver mecanismos de reacción ni cómo lo podemos describir en la ecuación de Bottle-Volmer. Pero esto se vuelve más complejo si tomamos en cuenta 3 reacciones y de esas 3 reacciones, una o dos una es la del mecanismo de transferencia en el paso determinante. Este es el otro artículo, fue en el 2009. De igual manera llegan a los mismos mecanismos. Vean cómo cada uno... Vamos a empezar a ver el ejemplo de una reacción electroquímica. En la reacción electroquímica ocurre la especie oxidada, gana electrones y pasa a la especie reducida. Y de ahí, en el caso de NP, pues es 0. En el caso de NQ, es en el paso determinante es 1. Y después de este paso determinante, pues es 0. Entonces, este mecanismo de reacción está vinculado a una pendiente de Tafel y donde esta delta tiene una definición, ¿sí? Y hacen así para cada uno de ellos, como es el caso de químico-electroquímico. Si el electroquímico es el paso determinante, no hay una transferencia de electrones previo y la pendiente de Tafel es distinta. Y así se va en cada uno de ellos. Y hacen un ejemplo, el del ejemplo del hidrógeno. Está más abajo. En el caso del hidrógeno, vean que el paso determinante aquí sería la de Tafel. Si es la de Tafel, nosotros obtendríamos 30 milivolts por década, ¿sí? Como el paso determinante. Y si nosotros tomamos en cuenta el otro mecanismo que les había dicho, de la de Volmer, tuviéramos la de Volmer, aquí están ocurriendo los dos en paralelo, tanto la de Volmer como la de Herovsky, y está ocurriendo la de Volmer como reacción principal. Entonces, esto es la forma más rápida de determinar la pendiente de Tafel y que también nos podría indicar cómo estaría la ecuación de Volmer para ese proceso. ¿Sí? Es una forma más rápida de determinar estos valores. Entonces, vean que la cinética electroquímica todavía nos hace falta mucho por estudiar en este curso. Sin embargo, nos quedamos solamente con la ecuación de Bottle-Volmer. Llévense, por favor, que dentro de las reacciones electroquímicas pueden ocurrir reacciones en serie o en paralelo. Y esas reacciones en serie o en paralelo juegan una terminología muy similar a si el sistema está en serie o en paralelo para la corriente. Si el sistema está en serie, las reacciones, la intensidad total no es la suma de las anteriores, pero si están en paralelo, sí. Eso es algo interesante que ocurre dentro de la cinética electroquímica, en donde si las reacciones ocurren en paralelo, una intensidad es asociada a una reacción y la otra intensidad es asociada a la otra. Por eso es que yo en un principio, cuando les comentaba de los fenómenos faradaicos y propiamente dicho, la parte de la ley de Faraday, había una eficiencia de transferencia de carga solamente ¿para quién? Para la reacción de interés, ¿se acuerdan? Y para la reacción parásita. Y esa reacción parásita nosotros decíamos que era asociada a la electrólisis del agua, que no la podíamos eliminar. Entonces,
hay una eficiencia de transferencia de carga para una reacción principal con una mayor, con un mayor porcentaje, 80-90%, y hay una eficiencia de transferencia de carga para la otra reacción parásita. Pero eso también puede quedar en términos de decir, yo tengo dos reacciones que corren en paralelo y cada una de ellas va a tener una eficiencia faradaica. Por ello que en esta parte es interesante vincular eso. Si las dos reacciones en paralelo son reacciones que ocurren en la interfaz y además son de transferencia de electrones, pueden entrar dentro de la ecuación de Botel-Volmer. Si la reacción no ocurre en la interfaz, si ocurre en la interfaz y es química, no entraría, sería una absorción simplemente y puede estar asociada a una fisisorción o a una quimisorción. Entonces, toda esta parte de la cinética electroquímica, desafortunadamente no nos queda mucho por estudiar, sino más bien nos enfocamos un poco a la parte termodinámica y que vean cómo puedo determinar las eficiencias termodinámicas, las eficiencias de corriente y las eficiencias de voltaje. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Disculpe, una pregunta. ¿Mm? Y esto, bueno, lo que ahorita estamos viendo, ¿cómo se podría aplicar en la industria? ¿O para qué, Ok. para qué casos lo podría ocupar? Mire, el estudiar la cinética electroquímica, propiamente las reacciones interfaciales, te van a permitir a ti diseñar el reactor. Y en ese término, nosotros podríamos determinar ahora, al menos con esto que ya llevamos un poco, podríamos determinar el voltaje total del sistema. Una, que es por la caída de la resistencia a la solución, y la otra que es debida a quién, a la reacción que ocurre en la interfaz. Esa me la da la ecuación de Nernst. Y también podríamos ahí tener de polarización, la corriente de polarización multiplicada por la sobretensión me estaría dando ahora sí el voltaje sumado con las anteriores, el voltaje total del sistema. Si es un sistema galvánico, es una batería y normalmente no se mantiene, si usted recuerda, en una batería no se mantiene el voltaje constante que me entrega la pila. Esta va va disminuyendo en función del tiempo. Y es asociado a que se consumen los reactivos. Sin embargo, en una celda electrolítica, esa diferencia de voltaje, pues es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque yo le estoy suministrando energía al sistema, ¿sí? Entonces, intensidad por voltaje, ¿qué me va a dar? Ay, Potencia. ajá. Ajá, exactamente. Y si esa potencia en watts por hora la divido con respecto al consumo de hidrógeno, la divido con respecto a la producción de cobre, ¿qué tendría? Una densidad de potencia, ¿no? Energía con respecto al producto de interés. Y si después eso lo vinculo en cuánto me cuesta 1 kWh, Ok. ¿sí? Sí. Ahora, también le va a permitir diseñar los electrodos, también le va a permitir diseñar el arreglo, diseñar el reactor. O sea, la cinética me da indicios de la interfaz, que es lo que ocurre en la reacción, y cómo puedo, con base en la definición de que era electrocatálisis, ¿cuál era la definición de electrocatálisis? Es la catálisis de una reacción electroquímica. Su efecto es incrementar la constante de reacción estándar de una reacción electroquímica, la cual incrementa la corriente farádica. O sea, la principal definición de electrocatálisis es aumentar la corriente faradaica, ¿verdad? Entonces, hablando en términos de electroquímica industrial, a nosotros nos sirve ese diseño inicial del reactor. ¿Para qué? Para poderlo escalar. ¿Sí? Si yo tengo un diseño que me permite ser más eficiente, que los electrodos sean estables,
y de ahí puedo determinar todos los fenómenos que ocurren, me va a permitir hacer un escalamiento a nivel industrial. Además de cuantificar cuál va a ser la energía total, si estoy hablando de una electrólisis controlada, que voy a suministrarle al sistema. Y si estoy hablando de una batería, pues me va a arrojar la información de cuánta energía me estaría entregando ese sistema. Aquí solamente estamos en el corazón de la electroquímica. Y recuerden que en esos fenómenos faradaicos pueden ocurrir reacciones químicas. Se vuelve más complejo, ¿verdad? Sí. Y ya de por sí las reacciones químicas nos duelen la cabeza, ahora imagínense acoplar reacciones químicas a electroquímicas y tratar de describir ese fenómeno. Porque a mí lo que me va a interesar posteriormente es cuánta energía le tengo que suministrar al sistema. Si estoy hablando de procesos industriales en donde hay una electrólisis controlada. Si estoy hablando en términos de baterías, pues cuánta energía me transfiere esa batería, cuánta energía me da esa batería. Y ahí estamos hablando de fenómenos de procesos de carga-descarga. ¿Qué tan estable es mi batería? Lo ven ustedes con sus baterías de las computadoras. Llega un momento que después de 3, 4 años ya no les duran ni 2 horas, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso es básicamente diseñar los electrodos, diseñar el reactor, ver para la parte de eficiencia energética cuánto estoy consumiendo y si esa eficiencia energética es óptima. Ok. ¿Sale? Sí, gracias.